¿Qué tal, compañeros? Ingeniero, en este caso vamos a hablar de la parte número 3 del tema generalidades, marcas, botones reflejantes, delimitadores y botones. En este video vamos a abarcar la parte 3 de este tema. Vamos a centrarnos en el subtema de botones reflejantes, delimitadores y botones de la unidad 2 de la materia de carreteras. Como breve introducción, tenemos que los dispositivos que se colocan en la superficie de rodadura de una carretera o en el cuerpo de las estructuras adyacentes al arroyo vial conforman los elementos que denominados botones, delimitadores y o botones normales sin reflejante, así como lo vemos en esta imagen. Tenemos una vialidad, tenemos las marcas que serían las líneas pintadas, las franjas en cada uno de los contornos de la carretera, y en ellos podemos identificar unos puntos pequeños que explicaremos adelante, que son en realidad estos son botones reflejantes. Los botones reflejantes complementan las marcas mejorando la visibilidad de la vialidad. ¿Con qué objetivo? Comúnmente las carreteras pasan por diferentes estaciones de clima, en las cuales los efectos del cambio climático se ven reflejados con neblina. Cuando es de noche no podemos visualizar perfectamente la carretera y sus marcas, así que estos botones, por ejemplo, en este caso son reflejantes, nos ayudan a mejorar la visibilidad de los conductores, para que cuiden la circulación que ellos llevan durante lo largo de esa vialidad. Eh, Podemos ver que están a como van las franjas de la carretera, y estos también tienen otro objetivo, que sería resguardar la seguridad de los usuarios que usan la carretera. Comúnmente hay muchas carreteras que ambos sentidos contrarios son o van en la misma carretera, entonces es necesario en las carreteras comúnmente suelen existir dos sentidos, eh, para cuidar o de alguna manera mejorar la seguridad en las vialidades. Se colocan estos botones con el objetivo de alertar al conductor de las unidades diferentes que circulan en una carretera, alertarlo de que se está saliendo del trayecto de la carretera. Los delimitadores delimitan los carriles en contrasentido o exclusivos. En contrasentido quiere decir que lo delimita en la parte de medio, para que los vehículos con mayor eh, mm, con mayor atención puedan ver que están cambiando de carril, en el cual hay un sentido contrario o un contrasentido. En los exclusivos entrarían, por ejemplo, los delimitadores también se utilizan para separar el carril de circulación con el carril de ciclovía. Los botones van colocados en el pavimento, o ya el pavimento, ya sea flexible o rígido, van colocados los botones para transmitir al usuario, mediante la vibración y el sonido, una señal de alerta para que mantengan una circulación, un tránsito correcto. Eh, bueno, ¿qué son los botones reflejantes y los delimitadores? Los botones y los delimitadores son dispositivos que tienen un elemento reflejante en una o en ambas caras del elemento. Como podemos ver en estas imágenes, los botones son estos. Existen diferentes tipos, más adelante hablaremos de cuáles son. Tenemos un color para cada uno. Comúnmente en las carreteras se usan más los amarillos, en algunos casos los blancos, y los rojos también tienen un uso específico.
Como dice el apartado, ambas caras tienen un elemento reflejante que de tal forma a que al inducir en ellos la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleja hacia los ojos del conductor en forma de un haz luminoso. Este haz luminoso no es tan intenso como lo es el faro de un vehículo que vendría en contrasentido, que básicamente pues te obstruye la vista y provoca que veas con menor fluidez o menor visibilidad el carril en el que vas. Estos reflejantes nos ayudan a ver la luz de nuestros faros de una forma reflejante, así nos alerta por dónde están los límites de nuestro carril. Con respecto a los delimitadores, también tienen franjas pintadas, ya sea de color blanco cuando el delimitador es de color negro, cuando el delimitador es de color amarillo tenemos franjas pintadas de color negro, de tal forma que esto sea visible para los conductores. Los delimitadores existen tanto como para separar o prevenir que los vehículos no pasen al otro carril, o definitivamente cerrarles el paso, como sería con un delimitador de poste. Existe para esto un coeficiente o una tabla de coeficientes de intensidad luminosa de inicial mínimos para botones reflejantes. Estas tablas están en las unidades de medida de candelas sobre pie candela. Esto vamos a verlo. Dice ángulo de observación del 0.2 por 2 grados en ambos apartados que tenemos aquí, correspondientes a las filas. En la columna tenemos ángulo de entrada horizontal, tenemos para 0 grados y 20 grados. Ahora, el coeficiente de intensidad luminosa NCD sobre LX, candelas sobre pie, tenemos el color blanco, amarillo y el rojo. Tenemos el color blanco con 270 con respecto al ángulo de entrada horizontal de 0 grados. Con el ángulo de entrada horizontal de 20 grados tenemos el color blanco con 112 candelas sobre pie candela. En cuestión del amarillo, en orden del ángulo de entrada horizontal de 0 grados tenemos 167, en el de 20 grados tenemos 67, para el caso del color rojo tenemos 70 grados, 70 candelas sobre pie candela, perdón, y 28 candelas sobre pie candela. Ok, los botones reflejantes y delimitadores se deben colocar adheridos al pavimento sin perno. Cabe destacar que existen botones e incluso delimitadores que van taqueteados al pavimento. Esto quiere decir que primero hay que hacer una perforación con el taladro o con el equipo necesario en el pavimento, ya sea rígido o flexible, y a través de esa abertura creada vamos a preparar el botón o delimitador para que sea atornillado al pavimento, precisamente para que no tenga movilidad. Sin embargo, mediante un adhesivo, siempre en las carreteras de 2 o más carriles por sentido de circulación, es común que coloquen este tipo de botones, que estos tipos de botones van pegados con un adhesivo especial que particularmente de su marca tiene que ser especial para pegar elementos de aluminio o de plástico y soportar temperaturas altas, incluso fríos y humedades.
Como podemos ver aquí, este botón está pegado con este o un adhesivo parecido a este. Vemos aquí el líquido. Desde luego no tenemos que dejar el líquido así derramado. Esta foto solamente es ilustrativa para ver cómo va pegado. En algunos casos colocan una placa que va de intermedio para que el botón no llegue a moverse por efecto de las vibraciones y de los esfuerzos provocados por los neumáticos de los vehículos. También en las rayas separadoras de carriles de sentidos de circulación se colocan los botones, y para delimitar los carriles en contrasentido o de uso exclusivo, como ya lo había mencionado, para ciclovías, en vías primarias y carreteras de un carril por sentido de circulación, con o sin adicional para el rebase. En todos los demás casos, el uso de los botones reflejantes se limita únicamente a intersecciones a nivel y entronques desde 100 metros antes hasta 100 metros después, en zonas de alta precipitación pluvial, niebla o tolvaneras. ¿Por qué en estos lugares? Porque lo que estamos haciendo, o lo que pretendemos hacer, es proporcionarle un coeficiente mayor de seguridad al conductor para mantenerlo alerta de lo que sucede en la carretera. Los botones reflejantes y el delimitador sobre el pavimento son estos, como los podemos ver. Según la siguiente clasificación que vamos a ver, es donde va a ir colocado el botón. Comúnmente lo vemos de un lado de la franja, a veces lo vemos en medio de la franja, entonces esto varía. Los botones reflejantes que se colocan sobre el pavimento deben ser de sección trapecial. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí vemos que si lo vemos transversalmente, esto es una base, estos son dos taludes y esto es la corona. En sí estamos formando una forma trapecial, y viéndolo de la parte de arriba es cuadrada o rectangular. El color de los botones reflejantes colocados sobre el pavimento debe ser igual al del reflejante que se coloque en el sentido de aproximación al tránsito. Aquí podemos ver unos delimitadores. Estos delimitadores, pues aunque no se recomienda mucho que sean los que se taladran para taquetearlos en el pavimento, pero esta imagen es representativa de algunos que existen. Aquí tenemos otros botones que tienen otra clasificación. Tenemos aquí en este caso están separando una ciclovía. Los delimitadores que se instalan para separar los carriles en contrasentido o de uso exclusivo pueden ser de forma distinta y dimensiones mayores. Comercialmente existen varios tipos de estos. Por ejemplo, existen de color rojo, existen de color amarillo, más largos, un poco más, menos aperaltados o menos abultados. Sin embargo, no deben sobresalir del pavimento más de 5 centímetros hacia arriba, a menos que se requiera evitar el paso de los vehículos al carril confinado. El carril confinado es el que tenemos de este lado, y el carril normal es el que tenemos de este lado. Si definitivamente no queremos que los vehículos pasen de este lado, a consideración de presupuesto y demás, también hay delimitadores de poste, los cuales son como los que vimos anteriormente en esta imagen. Estos son los delimitadores de poste, que definitivamente obstruyen el paso del vehículo. En este caso podrían pasar por ellos, para pasar encima de ellos, pero es muy poco probable que suceda. Ya serían casos extremos, en casos de accidentes y demás. En función del tipo de raya que complementan el color de las caras reflejantes, debe ser el que se indica en la siguiente tabla, que va a ser la 3.3.2, donde también se señala la ubicación de los botones reflejantes y delimitadores, así como lo había dicho, así como la orientación de la reflejante. Reflejante
debemos de tener en cuenta que es esta parte, que es la que precisamente nosotros necesitamos ver, o es en la que vamos a ver el reflejo de nuestro vehículo. La tenemos aquí. Ya que si la ponemos en esta orientación, pues entonces no serviría de nada, y no cumpliría con su funcionamiento. Esta es la tabla 3.3.2. Tenemos la clasificación de los botones reflejantes o delimitadores sobre el pavimento. Esta tabla tiene la columna con la denominación tipo de marca, rayas, la clasificación de las rayas y el nombre de las rayas. Tenemos la columna que corresponde al botón reflejante o delimitador, su clasificación, ubicación y el color y orientación del reflejante. Tenemos la raya separadora de sentido de circulación tipo M1. La clasificación M1 varía del 1.1 a 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Como nombre, vamos a ir mencionando cada una y vamos a mencionar el botón que corresponde a esta raya. Tenemos de nombre la raya continua sencilla, y a esta corresponde la clasificación de botón DH1.1, al cual tendrá que estar ubicado a cada 15 metros en curvas y a cada 30 metros en tangentes, sobre la raya o entre el bolillo a partir del inicio de la zona marcada. Este botón es amarillo en dos caras. Posteriormente tenemos M1.2, que es una raya de nombre discontinua sencilla con clasificación DH1.2, que indica la ubicación del botón reflejante a cada 15 metros en curvas y 30 metros en tangentes al centro del espacio entre segmentos marcados, igualmente de color amarillo en dos caras. El M1.3, continua sencilla, con clasificación para el botón DH1.3, botón reflejante a cada 15 metros en curvas y 30 metros en tangentes sobre la raya o en tres bolillo a partir del inicio de la zona marcada, igualmente de color amarillo. Continuamos con la continua discontinua, corresponde el DH1.4, botón reflejante a cada 15 metros en curvas y 30 metros en tangentes al centro del espacio entre segmentos marcados en medio de las dos rayas, color amarillo. Del 1.5 discontinua sencilla, corresponde el botón DH1.5, botón reflejante igualmente de 15 metros en curvas y 30 metros en tangente al centro del espacio entre segmentos marcados. Posteriormente tenemos el 1.6, que es la raya continua doble. Para ello tenemos dos clasificaciones de botón, DH16A y DH16B. El DH16A delimitador a cada 15 metros en curvas y 30 metros en tangentes en medio de las dos rayas de carriles exclusivos y ciclovías, en contrasentido en carreteras y vialidades urbanas. Y el DH1.6B, tenemos una ubicación para el botón reflejante a cada 15 metros en curvas y 30 metros en tangentes sobre la raya cuando sobre la separación entre rayas que sean mayores a 50 centímetros, en color amarillo. Ahora procedemos a ver la raya separadora de carriles tipo M2. La clasificación M2 usará el color blanco. Tenemos una raya clasificada como M2.1, M2.2 y M2.3. Continua sencilla, corresponde el botón DH-1.7. Con esto quiero decir, la clasificación del botón es más que nada para su ubicación. El botón reflejante debe ir en este caso a 30 metros sobre una raya a partir del inicio de la zona marcada en color blanco. El M2.2 continua doble, corresponde la ubicación del delimitador
a cada 30 metros en medio de las dos rayas de carriles de exclusivos y ciclovías en contra del sentido de las carreteras y vialidades urbanas en color blanco, y la 1.9 botón reflejante a cada 30 metros al centro del espacio entre segmentos marcados. Como continuación de la tabla tenemos el tipo de marca de raya en la orilla del arroyo vial como M3, clasificación del punto 0, del punto 1 al punto 3, derecha continua, tenemos una clasificación DH 1.10, una ubicación del botón reflejante a cada 30 metros sobre la raya en carreteras de dos carriles, uno por sentido, en color blanco en dos caras. La clasificación derecha continua también tiene un apartado punto 11, botón reflejante a cada 30 metros sobre la raya en carreteras con faja separadora central, blanco en la cara al tránsito. Tenemos el 3.2, derecha discontinua, botón reflejante a cada 32 metros. Tenemos 1.13, botón reflejante a cada 32 metros al centro del espacio entre segmentos marcados. Tenemos la punto 14, botón reflejante a cada 30 metros sobre la raya en carreteras y vialidades urbanas con faja separadora central. Este es en color amarillo, las anteriores serán en color blanco. Rayas canalizadoras, tenemos una sola clasificación, M5, que tiene el DH 1.15 y 1.16, botón reflejante para flujos en un solo sentido a cada 2 metros sobre la raya que delimita la zona neutral, en color blanco en la cara al tránsito, DH 1.16, botón reflejante para flujos en ambos sentidos a cada 2 metros sobre la raya que delimita la zona neutral en color amarillo. Tenemos las rayas guía hacia rampa de emergencia para frenado M14, M14.1 y M14.2. Punto 1 corresponde a la discontinua y corresponde a la ubicación del botón reflejante a cada 15 metros en curvas de 30 metros de tangentes. Al centro del espacio de entre segmentos marcados, con un color rojo en la cara al tránsito, y la continua, un botón reflejante a cada 15 metros en curvas y 30 metros en tangentes, a partir del sitio donde se inicia la raya. Igualmente en color rojo, la cara al tránsito. Cuando exista un estudio de ingeniería de tránsito que justifique el uso de los botones o delimitadores con reflejante rojo y así lo apruebe la autoridad responsable de la carretera, tendrá que colocarse tal y como lo establezca dicho estudio debidamente. Los botones reflejantes o limitadores en M1 y M3 deben colocarse alternados longitudinalmente con respecto a los del M2. Los botones reflejantes sobre estructuras. Los botones reflejantes que se adhieren a las estructuras referidas en el apartado de marcas, que es la parte 2 de este tema, en estructuras M-13.1 del apartado 2.2, marcas a las barreras de protección, cuya clasificación se muestra en la tabla 3.3, deben ser laminares de forma cuadrada, rectangular, triangular o trapezial, según se indique en el proyecto, de acuerdo con la configuración y tipo de estructura a la que se fijen, y contar con los elementos de sujeción adecuados para su fijación. Tenemos los botones DH3, que estos particularmente son de plástico. Son dispositivos que se utilizan como complementos de las rayas con espaciamiento logarítmico, a que se refiere como vibradores. Estos funcionan como vibradores para anunciar la llegada de a una caseta de cobro, un cruce a nivel con una vía férrea, vialidades secundarias o entronques de carreteras. Para que no nos confundamos tanto, las especificaciones y características de los DH de los botones: tenemos DH1, DH2 y DH3. El DH1
corresponde a botones y delimitadores sobre el pavimento, el DH2 a botones reflejantes sobre estructuras, al DH3 a botones metálicos de aluminio o de plástico. Se deben, como ya lo había mencionado antes, se deben colocar adheridos al pavimento sin perno para no dañar el pavimento y evitar filtraciones y con ello pues el deterioro de la misma carretera. Tenemos una tabla de clasificación de los botones reflejantes sobre las estructuras adyacentes a la superficie de rodadura. Tenemos tipo de estructura, los botones reflejantes y el color y orientación del reflejante. Tenemos una barrera separadora de sentido de circulación, barrera central, de concreto o metálica en la faja separadora central, ubicada a cada 30 metros, alternadas siempre que sea posible con las que se instalan sobre la orilla, de color amarillo en la cara al tránsito. Barrera de orilla de corona de defensa o de concreto o metálica en la orilla izquierda con relación al sentido de circulación de las carreteras o vialidades urbanas de 2 o más carriles en circulación por sentido. Está ubicada a cada 30 metros como máximo y es de color amarillo de cara al tránsito. La barrera de orilla de corona o de concreto o metálica en la orilla derecha con relación al sentido de circulación de las carreteras en vialidades urbanas va ubicada en 30 metros como máximo, dependiendo de las características geométricas de la carretera y de las condiciones operacionales del tránsito. Esta va en color blanco en cara al tránsito. Estructuras diversas como pilas, estribos, parapetos, túneles, etcétera. Utilizamos la clasificación última, que es de H2.4, en el cual dice que la ubicación se debe delinear longitudinalmente con el criterio indicado para las barreras de orilla de corona en el frente de las estructuras. Se debe delinear el perímetro de esta figura en color blanco en cara al tránsito. Esto sería todo por esta exposición. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.